Hola, soy una madre trabajadora que, en una era de baja natalidad como la de hoy, ha dado a luz y criado a 3 hijos. La verdad es que, cuando pienso que de niña no tenía la más mínima intención de casarme, me doy cuenta de que la vida es realmente impredecible. Desde pequeña fui una niña un poco peculiar, a la que se le ponía la piel de gallina solo de oír la palabra infidelidad. Si alguien decía, el viento sopla con fuerza, yo hasta me encogía. Para explicar por qué me convertí en una persona que reacciona de forma tan excesiva a la palabra infidelidad, tengo que hablar de mi infancia. Sinceramente, son recuerdos que preferiría no desenterrar, pero ahora que ya he superado el trauma, quizás sea el momento de hablar abiertamente sobre ellos, ¿no creen? No recuerdo muchas cosas sobre mi padre. Para ser más precisa, no es que no tenga recuerdos, es más bien que hay muchas cosas que no quiero recordar. Sin embargo, hay algo que no puedo evitar recordar vívidamente. Cuando estaba en tercero de primaria, mi padre empezó a serle infiel a mi madre. Decir que empezó es curioso, porque fue a un nivel tan descarado que, incluso siendo una niña, era imposible no darse cuenta. Al principio, creo que lo hacía a escondidas de mi madre y de nosotras. Intentaba disimular a su manera, pero con el tiempo, parece que perdió las ganas de hacerlo, y pasó a ser completamente abierto al respecto. Más tarde, llegó al punto de traer a su amante a nuestra casa. Fue muy diligente acumulando recuerdos innecesarios en la vida de una niña. El día que vi a aquella señora por primera vez fue un día normal. Llegué del colegio, tiré la mochila a un lado, y al entrar en casa, vi a una mujer desconocida sentada en el salón. Ya he llegado del cole. Papá, ¿quién es esta señora? ¿Ah? Es una tía. Llámala tía. Es una compañera de trabajo de papá. Hola, tú eres Carmen, ¿verdad? Eres muy guapa. Vamos a llevarnos bien. Ahora que lo pienso, es una escena ridícula, pero en aquel momento me lo creí. Ah, es una compañera de trabajo, pensé. Pero esa tía empezó a venir a nuestra casa 1 o 2 veces al mes. Al principio, me gustaba, porque siempre me traía meriendas, pero si yo guardaba algo para dárselo a mi madre, decía que no podía ser, y me mandaba comérmelo todo. O se llevaba lo que sobraba con ella. Creo que fue a partir de ahí cuando empecé a encontrarlo extraño. Pensándolo bien, aparecía siempre, como por arte de magia, cuando mi madre no estaba. Los días en que mi madre iba a trabajar o salía, era el momento exacto. Y el problema es que tenía comportamientos que nunca deberían ocurrir en un espacio con niños, y lo hacía con una naturalidad desconcertante. Para cuando me di cuenta de la extrañeza de la situación, ya había presenciado aquella escena varias veces. Incluso viéndolo, me quedaba tan conmocionada y con tanto miedo que fingía no haber visto nada y no decía nada. Me iba a mi cuarto, cerraba la puerta y me quedaba en silencio, conteniendo la respiración. Era todo lo que podía hacer. Finalmente, mi madre también lo descubrió. Aquella noche, la casa se convirtió en un caos. Mi madre era, por naturaleza, una persona que vivía subyugada por mi padre, pero aquel día le gritó de una forma que nunca había visto. No era solo por la infidelidad, sino, ¿cómo podía hacer aquello con una niña en casa? ¿Cómo podía una persona ser así? Mi hermana y yo nos escondimos detrás de la puerta del cuarto, temblando, escuchándolo todo. Pero antes incluso de que mi madre terminara de hablar, mi padre le levantó la mano. De repente, sin un solo sonido, la empujó con fuerza, y mi madre se golpeó contra la pared con un ruido sordo. Al oírlo, mi hermana y yo nos encogimos al mismo tiempo. Has sido tú la que se lo ha contado todo, ¿verdad? Has sido tú, zorra. Sal de ahí, Carmen. Tú y tu hermana. Salid ya de ahí. ¿Por qué les haces esto a las niñas? Fuiste tú el que no tuvo cuidado y yo lo descubrí todo. ¿Y ahora eres tú el que se enfada? Mi padre empujó a mi madre, la agarró del brazo, y en el proceso cayeron muebles y se rompieron objetos. La casa se estaba desordenando cada vez más, pero él no parecía tener intención de parar. Al ver aquello, la expresión de mi madre cambió drásticamente. Ya no era rabia, era miedo. Ella ya había experimentado varias veces hasta dónde era capaz de llegar aquel hombre. Carmen, no te quedes aquí. Llévate a Lucía contigo y sal. Quita de en medio. Vamos a morir todos juntos, ¿qué te parece? Ya no aguanto más a esta mujer irritante. Y a estas hijas de mierda. Vamos todos al otro mundo, ¿qué tal? Carmen, ¿no te vas? La casa de la tía Lourdes. Sabes dónde está, ¿verdad?
Id para allá. Rápido. Así, agarré con fuerza la mano de mi hermana y salí, sin siquiera poder ponerme bien los zapatos. Mientras bajaba las escaleras, miraba constantemente hacia atrás, con los oídos atentos para ver si los gritos dentro de casa aumentaban. ¿Mamá estará bien? Hoy no pasará nada grave, ¿verdad? Por esa preocupación, fueron innumerables las veces que dudé durante mucho tiempo frente a la puerta de la tía Lourdes antes de llamar al timbre. Situaciones como esta no ocurrieron solo una vez. Se repitieron durante toda mi infancia. Aquel hombre, a quien llamaba padre, parecía no cansarse nunca, y siempre traía a su amante a casa. Cuando crecí un poco más, una vez, me enfrenté a la señora y le dije que no volviera a nuestra casa, y mi padre me pegó hasta casi matarme. Aún así, vivíamos de forma tan miserable porque mi madre sabía perfectamente que no tenía medios para criar a sus hijas sola con su sueldo. Por eso, ella tampoco podía dejar a mi padre, y vivía aferrada a él por necesidad. Hasta que, el año en que cumplí 14 años, mi padre, no contento con traer a su amante a casa, acabó por irse definitivamente. No fue una salida elegante, en la que hizo las maletas y se fue sin decir una palabra. Fue una salida muy ruidosa y muy fea. Ese día, mi madre también debió de tener un mal presentimiento. En cuanto vio a mi padre con una maleta en la mano dirigiéndose hacia la puerta de entrada, corrió tras él. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas a estas horas? Suéltame. Déjame en paz. Déjame en paz. Te vas a vivir con esa zorra, ¿verdad? Dime la verdad. Tienes hijas. ¿A dónde vas? Mi madre se puso delante de la puerta para impedírselo. Con el cuerpo, con los brazos, intentaba de todas las formas que no saliera, pero la expresión de mi padre era la de alguien a quien habían pillado. Sinceramente, era patético. Suéltame, ya te he dicho. Déjame ir. Tú puedes criar a las niñas muy bien sola. Para mí, se acabó. Déjame ir en busca de mi felicidad. ¿Qué? ¿Tu felicidad? ¿Y yo? ¿Y Carmen y Lucía? Ellas tampoco me consideran ya su padre. Voy a empezar una nueva vida con esa mujer. Así que, cría tú a nuestras hijas. En el momento en que dijo aquellas palabras, el aire en la casa se heló. Yo estaba viendo la escena desde la puerta de mi cuarto y sentí que el corazón se me hundía. Mi padre miró de reojo en nuestra dirección y añadió, como si nada, vosotras dos, portaos bien con vuestra madre, y no busquéis a papá. En ese instante, sin siquiera tener tiempo para pensar, al igual que mi madre, corrí hacia la entrada y me agarré a sus pantalones. Ahora que lo pienso, es ridículo que yo considerara a aquel hombre un padre, y es ridículo que yo, instintivamente, me agarrara a sus pantalones llorando, pensando que, si se iba, nuestra familia estaría en serios problemas. Papá, ¿cómo puedes dejarnos? No te vayas. ¿Qué va a ser de nosotras? Mi voz temblaba. Creo que fue la primera vez que supe lo que era suplicar. Pero mi padre no pestañeó. Apartó mi mano que agarraba sus pantalones y dijo con toda la calma, portaos bien con vuestra madre, y no busquéis a papá. Y eso fue todo. El sonido de la puerta al cerrarse, el sonido de los pasos bajando las escaleras, y después, el silencio. Esa fue su salida. Mientras se arreglaba los pantalones arrugados, simplemente se fue. A partir de ese día, mi padre nunca más volvió a casa. En aquel momento, extrañamente, no pude llorar. En lugar de eso, un pensamiento se me clavó en la mente. Nunca me casaré con un hombre como este. Y justo después surgió otro pensamiento. Si mi marido me es infiel, no lo aguantaré. Le dejo los hijos y me voy volando lejos. Sinceramente, nunca lo dije en voz alta, porque sería una ingratitud hacia mi madre, Elena, que nos crió sola con tanto sentido de la responsabilidad, pero en aquel momento lo decía muy en serio. Eso demuestra lo profunda que fue la marca que la figura de mi padre dejó en mi vida. Desde el día en que mi padre se fue, mi madre no tuvo tiempo para tristezas y se sumergió de inmediato en la realidad. En lugar de quedarse llorando, buscó trabajo y trabajaba desde la madrugada hasta la noche. Cuán difícil debió de ser. Aún así, delante de nosotras, siempre fingía estar bien. Mamá, está todo bien, saldremos adelante. Eran frases que decía constantemente, pero yo lo sabía. Sabía que mi madre lloraba sola todas las noches. ¿Cuántas veces no oí sus sollozos al otro lado de la puerta del cuarto? Después de pasar por esos tiempos difíciles, terminé el bachillerato y entré en la universidad.
En cuanto me hice mayor de edad, empecé a trabajar a tiempo parcial, no tanto por los estudios, sino para aliviar la carga de mi madre. Pagué la matrícula, gané mi propio dinero y estudié por mi cuenta. Viviendo así, nunca tuve tiempo para cosas como novios o citas, pero, gracias a haber renunciado a eso y haberme dedicado a la búsqueda de empleo, después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa de renombre. Trabajé con ahínco, y gracias a ello, la situación económica de nuestra familia mejoró un poco. Pensé que mi vida por fin se estaba enderezando, y quizás por eso me relajé un poco. Fue así como, a los 28 años, conocí a mi marido. Él era lo opuesto a mi padre. Su manera de hablar era suave. Sus acciones eran amables. Y me trataba siempre con mucho cuidado. Incluso entre hombres que no son violentos, hay muchos a los que les gusta exhibir su fuerza, ¿cierto? Pero lo que más me gustaba de él era la ausencia total de cualquier agresividad. Me fui enamorando de él sin darme cuenta, y después de un año de noviazgo nos casamos. Sobre todo, cuando le conté, con mucho cuidado, la historia de mi padre. Él se enfureció más que nadie y se puso de mi parte. Esa actitud me dio una gran sensación de seguridad. En realidad, la decisión de casarme no fue solo por él. Mis suegros también tuvieron un papel importante. Eran personas maravillosas, hasta el punto de que sentía que me querían más a mí que a su propio hijo. Por eso, en aquel momento, tuve la certeza, voy a conseguir tener una vida diferente a la de mi madre. Así comenzó una vida de casada sencilla y feliz, y creí que, con el nacimiento de nuestros 3 hijos, nos convertiríamos en una familia aún más unida. Pero no tardé mucho en despertar de esa ilusión. Después de casarnos, como nos llevábamos bien, tuvimos 3 hijos, uno detrás de otro. A partir de ahí, cada día era una guerra. Criar a un hijo ya es difícil, y hoy en día no es común encontrar una casa con 3 niños pequeños al mismo tiempo. La maternidad no era tan fácil como yo pensaba. No podía dormir en condiciones, ni de día ni de noche. Las comidas eran caóticas, y no tenía tiempo para mirarme al espejo. Yo estaba cada vez más delgada, y sinceramente mirarme al espejo solo me estresaba más. Pero el rostro de mi marido estaba cada vez más radiante. Quizás habían pasado unos 3 meses desde el nacimiento del tercer hijo. Yo seguía inmersa en el ajetreo de cuidar de los niños. Pero mi marido nunca se quejaba de cansancio. Y, incluso después de llegar a casa del trabajo, pasaba todo el tiempo mirando el móvil. Las ganas de darle un pellizco en esa cara bonita crecían a ojos vistas. Él miraba el móvil a cada oportunidad, como si estuviera esperando un mensaje. A veces, hasta sonreía solo a la pantalla. Ver aquello, sinceramente, no me ponía de buen humor. Por eso, un día, no aguanté más y dejé escapar un comentario irritado. Javier, ¿qué estás haciendo? Sabes que últimamente, en cuanto llegas a casa, solo miras el móvil. Ya te he dicho 1000 veces que estoy agotada cuidando de los 3 niños sola. Suelta el móvil y ve a bañar al mayor y al mediano. ¿Qué pasa? ¿Crees que estoy de cachondeo? Estoy atendiendo asuntos del trabajo que quedaron pendientes. Además, he pasado todo el día trabajando fuera. No puedo mirar el móvil un rato cuando llego a casa. ¿Qué? ¿Desde cuándo atiendes el trabajo por el móvil? No es como si no supiera a qué te dedicas. ¿Por qué siempre estás buscando problemas? ¿Crees que esto es como antes? Estás estresada y lo estás pagando conmigo. ¿No te acuerdas de que, cuando nos casamos, prometimos no descargar nuestras frustraciones el uno en el otro? En el momento en que dijo aquello, su expresión cambió por completo. Pero si fuera realmente trabajo, no debería actuar de esa manera. Siempre que yo, por casualidad, me acercaba a él, cerraba el móvil a toda prisa, lo dejaba con la pantalla hacia abajo o se lo metía en el bolsillo. Si hubiera sido 1 o 2 veces, lo habría ignorado. Pero como se repetía constantemente, era imposible no sospechar. Fue ahí cuando comprendí por primera vez el dicho de que la intuición de una mujer es aterradora. Sentí claramente que estaba tramando algo. Aún así, en aquel momento no tenía energía para investigar. Solo cuidar de los 3 hijos ya me ocupaba todo el día. Sinceramente, tampoco quería buscar más problemas. Pospuse el asunto, evitando el enfrentamiento. Pensé que, con el tiempo, pararía por sí solo, o que el rastro se haría tan largo que acabaría delatándose. Hasta que, una noche, me desperté de repente con el llanto de uno de los bebés. Ya ni recuerdo si era el tercero o el segundo. Mi cuerpo reaccionó instintivamente al sonido del llanto. Mi marido, como si no oyera nada, dormía profundamente.
el más tranquilo del mundo. Respiré hondo. Cogí al niño en brazos, y después de calmarlo durante un buen rato, lo acosté de nuevo. Pero yo ya había perdido el sueño. En ese momento oí una vibración. Miré y vi que venía del móvil de mi marido. Me asusté por un instante, pero no paró. Vibraba un rato, luego paraba, y volvía a vibrar. Con miedo de que el bebé se despertara otra vez, cogí su móvil para quitar la vibración. Fue entonces cuando la pantalla se encendió y mis ojos vieron algo que no debían. Una aplicación de citas, que un hombre casado nunca, pero nunca, debería tener instalada. Estaba abierta en la pantalla. Era de esa aplicación de donde venían los mensajes que hacían vibrar el móvil. Me quedé con la mano paralizada, sujetando el móvil. ¿Estaré viendo bien?, pensé. Pero, como para confirmar mis sospechas, las notificaciones seguían apareciendo en la parte superior de la pantalla. Tienes un nuevo match. Fulana de tal te ha enviado un like. Frases como estas. Pensé en lo dedicado que debía de ser para que las notificaciones no pararan de llegar. El hecho de que un hombre casado, con 3 bebés en casa, se estuviera divirtiendo con una aplicación de estas era tan absurdo que parecía irreal. También me sentí ridícula pensando al menos podría haber quitado las notificaciones. ¿Qué es esto? Cuando pensé que, mientras yo me mataba cuidando de los hijos sola, él se estaba divirtiendo así, fue imposible no enfurecerme. En aquel momento, no pude controlar mis emociones. Intenté calmarme, pero al ver a mi marido durmiendo tan tranquilo, no pude quedarme quieta. Lo zarandeé con fuerza, casi como si le estuviera pegando. Oye, Javier, despierta. ¿Crees que tienes sueño? Despierta. Levántate ya y explícame esto. ¿Qué pasa? Mañana tengo que ir a trabajar. ¿Por qué despiertas a quien estaba durmiendo? Mi marido, refunfuñando con voz irritada, abrió los ojos, y en el momento en que vio el móvil en mi mano y la pantalla encendida, su rostro cambió por completo. Parecía genuinamente asustado. Al ver esa expresión, la respuesta ya era obvia. Instintivamente, extendió la mano para intentar quitarme el móvil. Fue tan descarado que hasta daban ganas de reír. Agarré el móvil con más fuerza para que no pudiera quitármelo. ¿Qué? Parece que es algo que no puedo ver, ¿verdad? Dime, ¿qué es esto? ¿Usas esta aplicación? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso? Yo no lo sé. Nunca he instalado nada de eso. Ya sé. Aquella vez, Miguel dijo que necesitaba usar mi móvil para una cosa. Debió de ser él quien instaló esto. Ese cabrón de Miguel. Luego hablaré con él en serio. No he sido yo, de verdad. Estás inventando excusas a toda prisa. Debes de estar en pánico. No me hagas reír. Te pasas los días pegado al móvil, y era por esto, ¿verdad? Dice que has tenido un match. Debes de estar contentísimo. ¿Con quién será? Míralo delante de mí. Ahora mismo. No es nada de eso, ya te he dicho. Al contrario, mi marido me gritó, enfadado, como si él fuera la víctima. Me di cuenta de que con palabras no iba a llegar a ningún lado. Así que le agarré la mano a la fuerza y le obligué a desbloquear el móvil. En cuanto abrí la aplicación, lo vi todo de una vez. El perfil, el historial de conversaciones. En aquel momento me quedé sin palabras. Había publicado fotos, mentido sobre su edad y hasta tenía una descripción coqueta, diciendo que su hobby era el deporte. Se veía claramente que no la había instalado por curiosidad, sino que estaba realmente metido en ello. Pero lo más chocante fue el historial de conversaciones. Estaba hablando con varias mujeres a la vez, y con una de ellas ya había quedado, con fecha y todo. ¿Qué es esto? ¿Vas a quedar con esta mujer el próximo viernes? Estoy tan en shock que no puedo ni hablar. Llama a esta mujer ahora mismo. Yo misma le diré que eres un hombre casado. Llama ya. ¿De qué estás hablando? Cariño, no conozco a la mujer de nada. ¿Cómo voy a llamarla? Y mira qué horas son. Para con eso, por favor. ¿No la llamas? Pues hoy tú y yo vamos a ver las estrellas. Vamos allá. Como insistí. Mi marido se dio cuenta de que no tenía escapatoria y acabó llamando. ¡Qué hombre más insensato! Aun sabiendo que, si llamaba, lo pillarían, todavía intentó hacerse el inocente. Por dentro, debía de estar rezando para que la mujer no contestara. Pero, para su desgracia, ella, incluso siendo de madrugada, debía de estar esperando la llamada, porque contestó inmediatamente. ¿Qué? Estaba a punto de enfadarme por no haber dicho nada más, pero al final has llamado. La buenaza de mí te va a perdonar.
Que no la conoces de nada, dices. Por la forma en que te espera, debes de haberte esforzado bastante, pensé yo, mientras lo fulminaba con la mirada. Mi marido, en pánico, intentó impedir que yo hablara y empezó a decir cosas extrañas. ¿Quién es? ¿Quién es? Me has llamado tú y ahora te pones a bromear. ¿Es porque he dicho que me iba a enfadar? Tengo una aplicación instalada por error en mi móvil y he visto que había un registro de mensajes. Por eso he llamado. Por casualidad. ¿Nos conocemos? No. Javier, ¿qué te? No sé por qué demonios hizo aquella pieza de teatro ridícula. Esperaría que la mujer colaborara. Pero ella, sin entender nada, acabó diciendo su nombre, que era el nombre de mi marido. Un tiro en el pie perfecto, ¿no creen? Mi marido, al oír su nombre, se quedó tan desconcertado que no dijo nada más y colgó la llamada de la aplicación. Incluso con todo descubierto, siguió negándolo. Después, me quitó sutilmente el móvil de la mano y dijo que iba solo al baño y que luego hablábamos. Y entró a toda prisa. Poco después, cuando salió, tenía una actitud aún más arrogante que antes. Empezó a inventar excusas, a decir que no conocía a la persona de nada y que ni siquiera sabía que esa aplicación existía. Pero lo más gracioso es que, pasados unos 2 minutos, la misma mujer volvió a llamar por la aplicación. Hola. Creo que me he equivocado de persona. Disculpe. Al ver aquello pensé, ¿a quién se cree que está engañando? Se veía perfectamente que ya lo habían acordado todo. ¿Cómo no me iba a dar cuenta? Me quedé de brazos cruzados, mirándolo. Incrédula. Entonces, borró la aplicación delante de mí y prometió que pasaría a vivir sin código de bloqueo en el móvil, intentando zanjar el asunto. En aquel momento, sinceramente, mis ganas eran de haber montado un escándalo. Pero solo había concertado una cita. Todavía no se habían encontrado de verdad. Por eso, las pruebas eran un poco ambiguas, y mis hijos eran muy pequeños. Así que, en contra de lo que sería mi costumbre, dejé pasar aquella vez. Solo más tarde, y de la forma más dolorosa, me di cuenta de lo equivocada que había sido esa decisión. Después de aquel incidente, viví durante algunos años como una paranoica. Siempre que sonaba el móvil de mi marido, yo miraba. Si llegaba un poco más tarde del trabajo, siempre hacía algún comentario. Yo misma me encontraba un poco insoportable, pero por otro lado, para alguien a quien ya habían engañado tanto, no era una reacción tan extraña. Después de vivir algunos años controlando a mi marido, me di cuenta de que el dicho "el tiempo lo cura todo" es verdad. Con el paso de los días, me fui volviendo menos sensible. Pasado mucho tiempo volví a trabajar, y mi marido continuó su vida en la empresa. Curiosamente, después de aquel episodio, no volvió a hacer nada que me hiciera sospechar o enfadar, al menos en apariencia. Por eso, acabé pensando, bueno, después de aquello, aprendió la lección y seguí adelante. Vivíamos días de paz hasta que, un día, ocurrió. Como dije, mi marido había cambiado mucho. Ese día, por la mañana, me describió su día al detalle y dijo que tenía una cena de antiguos alumnos, dónde era, quién iba, a qué hora acababa, todo con gran detalle. Yo, sin ninguna sospecha, dije, está bien, diviértete. Después de la cena, no pareció haber ningún problema. Cuando le pregunté cómo había ido, dijo que había sido divertido, pues había vuelto a ver a amigos que no veía desde hacía mucho tiempo. Después de eso continuó su rutina normal. Jugaba con los hijos y el ambiente en casa era tranquilo. Hasta que, unos días después, durante la cena, mi marido me dijo, «Cariño, ¿recuerdas esa cena de antiguos alumnos a la que fui hace unos días? Encontré allí a una persona que no veía desde hace mucho tiempo y que ahora vive aquí cerca de nuestra casa». «¿En serio? Pero ya vivía por aquí antes. Parece que su familia es de aquí. Es cerca del colegio donde yo estudiaba». Me preguntó si podía pasar por aquí. «¿Crees que hay problema?» «Claro que no». Vaya. Un amigo de toda la vida. Sería una falta de educación. Genial. Gracias, cariño. Voy a llamarle ya. Dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Asumí, por supuesto, que era un hombre, y empecé a ordenar a toda prisa las cosas que estaban esparcidas. Pero cuando la puerta de entrada se abrió y la persona entró, me quedé paralizada por un instante. La tal amiga era una mujer. Sinceramente, me sorprendió un poco, pero pensé que,
Si la traía a casa después de una cena de antiguos alumnos, no sería una relación sospechosa. Y de hecho, al hablar con ella, me di cuenta de que era una persona muy simpática. Su manera de hablar era afable y parecía buena gente. Hola, disculpa que aparezca así de repente. Soy amiga de Javier desde los tiempos del colegio. No hay problema. Entra, por favor. Acabamos de cenar, pero si aún no has cenado, puedes unirte a nosotros. No te preocupes, yo ya he cenado en casa. Pero... ¡qué bien huele! Debes de cocinar muy bien. Su manera de hablar era cuidadosa y su actitud no era exagerada, por lo que también sentí una simpatía natural por ella. Además, mi marido y yo teníamos la misma edad, lo que significaba que esa amiga también era de mi edad. Por eso la conversación fluyó mejor y sentí que había ganado una nueva amiga. Fue así como nuestra relación comenzó. Como ella todavía era soltera, tenía tiempo libre por la noche. Después de eso, empezó a venir a nuestra casa con frecuencia. Al principio, venía solo cuando mi marido estaba, pero más tarde, empezó a venir sola, diciendo que quería hablar conmigo, incluso sin él. Así, nos fuimos haciendo más cercanas y nos convertimos en amigas de verdad. Oye, casi todos mis amigos ya se han casado, pero es la primera vez que vengo a casa de alguien con 3 hijos. Sinceramente, al principio, pensé que sería un caos, pero me sorprendió ver la casa tan ordenada. Ordenada, dices. Aquel día, porque venías tú, lo ordené todo corriendo en media hora. Es un círculo vicioso de ordenar y desordenar. No digas eso, está muy ordenado. Mi hermana, que solo tiene un hijo, vive en una auténtica pocilga. Además, jugaba con los niños, y a veces les daba dinero, por lo que los críos también querían a Sofía. Siendo así, no tenía motivos para desconfiar. Al contrario, hasta llegué a pensar que quizás yo había sido demasiado sensible. Hasta que, un día, íbamos al supermercado en el coche de mi marido, y vi algo caído en el suelo, a mis pies. Lo cogí distraídamente, y vi que era un recibo. En el momento en que lo miré, sentí que el corazón se me encogía. Era un recibo de pago de un hotel. Este cabrón. Pensé que había aprendido la lección, y ahora anda en hoteles, dejando a su mujer y a sus hijos en casa. Al ver aquello, perdí la mitad de mi cordura, pero por otro lado pensé que enfrentarlo directamente con aquello sería inútil. Como no era una prueba concluyente, lo negaría todo, como la otra vez, y yo acabaría dejándolo pasar. Por eso, con las manos temblando, salí del coche y me quedé allí, de pie, con el recibo en la mano, durante un buen rato. ¿Por dónde empiezo a investigar esto? Mi cabeza era un lío. Fue entonces cuando me acordé de alguien. Era amiga de mi marido, sí, pero era una amiga de toda la vida que había reencontrado hacía poco y que ahora era más amiga mía que suya. Sofía. Pensé que Sofía, en su posición de amiga, podría ayudarme a descubrir las cosas. Ese mismo día, por coincidencia, Sofía vino a nuestra casa. Mientras le explicaba la situación, acabé derrumbándome y llorando. Tener a alguien que me escuchara hizo que de repente toda la injusticia se me viniera encima. Sofía, ese cabrón de Javier. En realidad, esta no es la primera vez. La otra vez. Lo perdoné. Pero ahora he encontrado esto en su coche. ¿Qué es esto? ¿Un recibo de hotel? ¿No me digas que te está siendo infiel? Creo que sí. Pero no sé por dónde empezar. Quiero arrancarle todos los pelos. Quiero desenmascararlo. Pero no sé cómo. Sofía, ayúdame. Por favor, ¿cómo has sido capaz? Este no parece el Javier que yo conocía. Cálmate, Carmen. Te prometo que voy a descubrirlo todo. Voy a descubrir quién es la amante, y la traeré aquí delante de ti. Espera, ese loco de Javier. ¿Cómo ha sido capaz de hacer algo así? Ver su furia, como si el problema fuera suyo, me hizo sentir tan agradecida. Por eso, a partir de aquel día, me hice aún más cercana a Sofía. Hablábamos sobre la infidelidad de mi marido y ella me consolaba. Ahora que lo pienso, es ridículo. Estaba llorando delante de la criminal, pidiéndole que encontrara al culpable. Pero en aquel momento, yo estaba siendo sincera. Me sentía perdida, y necesitaba a alguien de mi lado. Cómo me engañó de forma tan perfecta, todavía hoy me da escalofríos pensarlo. Mientras ella me consolaba, sabiendo toda la información, mi estado emocional, mi personalidad, por la espalda, se estaba viendo con él a escondidas. El momento en que lo descubrí fue tan absurdo que ni parece real. Ese día, Sofía estaba en nuestra casa desde por la mañana. Estábamos las dos tomando café y hablando de mi marido.
más precisamente, de la infidelidad de mi marido. Sofía, delante de mí, lo insultaba conmigo, se enfadaba conmigo, se lamentaba conmigo, hasta que oímos el sonido de la cerradura en la puerta de entrada y, cuando mi marido entró, paramos la conversación naturalmente, y yo me levanté, con una expresión normal. Todavía le estaba ocultando a mi marido que estaba investigando con Sofía. ¿Has llegado? Sofía estaba hoy aquí. Sofía, cena con nosotros. He hecho comida de más hoy. ¿Crees que no hay problema? He estado aquí robándote el tiempo hasta la hora de cenar. Sofía asintió con la cabeza, sonriendo. Y mi marido, sin decir nada, se quitó los zapatos, entró y la saludó. Fui a la cocina a empezar a preparar la cena, pero extrañamente el salón estaba demasiado silencioso. Normalmente, cuando Sofía estaba en el salón jugando con los niños, se oía bastante ruido, pero cuando miré hacia atrás, solo estaban los niños en el salón. Me pareció extraño, y llamé en voz alta: Javier. Sofía. ¿Qué estáis haciendo? Los dos. Mi marido respondió a toda prisa. Solo me estoy cambiando de ropa. Dijo solo eso y salió solo de nuestro cuarto. Yo, frunciendo el ceño, pregunté: ¿Y Sofía? No sé. En cuanto he entrado, he venido a cambiarme. No la he visto. Se habrá ido al baño. Su respuesta me pareció extraña, pero en aquel momento lo dejé pasar. Pasados unos 10 minutos, de repente, Sofía apareció, sigilosamente, con cara de que no pasaba nada. ¿Me buscabas? He ido al baño, sí. No, no te veía. Y he preguntado. Ya está todo hirviendo. Vamos a poner la mesa. Aquella noche, la cena transcurrió sin incidentes. Comimos los tres, hablamos de los niños, todo como de costumbre. Tanto mi marido como Sofía actuaron con normalidad, pero, extrañamente, yo seguía con una sensación de incomodidad. No podía identificar qué era, pero me sentía inquieta. Después de que Sofía se fuera, de acostar a los niños y de que la casa quedara en silencio, la sensación no desapareció. Acabé viendo lo que no quería ver. Teníamos cámaras de seguridad instaladas en varias partes de la casa por los niños. Yo, sin pensar en nada, solo para confirmar, hice clic en el vídeo de la zona de nuestro cuarto. En aquel momento, sentí como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza. En la pantalla, no estaba solo mi marido. Sofía estaba con él. Y estaban abrazados, bien apretados, con las caras pegadas, de la mano, de una forma muy natural. No parecían personas que se estuvieran encontrando por primera vez. Fue ahí cuando lo entendí. Entendí lo divertido que debió de ser para ellos verme ser engañada como una idiota, lo mucho que debieron de reírse a mis espaldas. Y con una audacia increíble, con los niños en el salón y yo cocinando al lado. ¿Cómo podía quedarme quieta después de descubrir esto? Y, además de mi marido, sentí una traición tan grande por parte de Sofía que parecía que iba a enloquecer. ¿Cómo se atreve una amante a hacerse amiga de la mujer traicionada y a engañarla de esa manera? Para mi lógica, era un comportamiento tan perverso que no podía comprenderlo. Por eso, al día siguiente, llamé a Sofía como si nada. Sofía, ¿tienes tiempo hoy? Tengo algo que decirte. ¿Puedes venir a mi casa? Ayer también fui. Y hoy otra vez. Es solo que te echo de menos. Sofía aceptó sin dudar, con cara de no saber nada. O quizás, con cara de fingir no saber nada. Aquella tarde, en cuanto la puerta de entrada se abrió, corrí. Sin decir una palabra, le agarré del pelo con fuerza. ¿Qué es esto? ¿Estás loca? Sí, estoy loca. Loca por haber pensado que una zorra como tú era mi amiga. Suéltame. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Lo estás pagando conmigo? ¿Pagarlo contigo? Zorra. Estás tonta. ¿Por qué iba a pagarlo contigo? La zorra eres tú. ¿Qué? Si no te hubieran descubierto, ibas a seguir engañándome. Solo entonces la expresión de Sofía cambió, como diciendo: ya lo sabe. Y, de repente, también ella me agarró del pelo y empezó a zarandearme. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti por ser tan estúpida. Y culpa a tu marido, que me quiere más a mí que a ti. ¿Por qué molestas a quien no tiene la culpa? La elegida fui yo. Al oír aquello, perdí completamente la cabeza. Ver a aquella mujer, que me había engañado y traicionado, ser tan arrogante, me hizo explotar de rabia. Luchamos hasta casi arrancarnos el pelo la una a la otra,
y cuando estábamos agotadas, fui yo la primera en hablar. La ignorancia es un pecado. Pero saber y fingir que no se sabe es aún peor. ¿No crees? Ahora que te han descubierto, ¿te sientes aliviada? Sí, ya que las cosas han llegado a este punto, tú tampoco lo aguantarás. Divórciate. De todas formas, ese hombre ya no te quiere. Vivir con alguien así es patético, ¿no crees? En el momento en que oí aquellas palabras, extrañamente, sentí el orgullo herido. Yo también quería el divorcio, pero al oírlo de su boca, me negué a darle ese gusto. ¿Por qué iba a hacerles el favor? La amante eres tú. ¿Quieres sentarte en el lugar de la esposa legítima? Ni en tus sueños. ¿Por qué iba a divorciarme para darte ese gusto? Sigue soñando. Tú, una solterona amargada. Vas a seguir viviendo como la amante. A ver si me divorcio. A partir de ese día, luchamos de forma horrible. Yo, Sofía y mi marido. Aquellos dos me pedían el divorcio a gritos. Pero, ¿cómo puede el cónyuge culpable pedir el divorcio? Nos arrancamos el pelo. Gritamos. Desahogamos todas las emociones. Fue una lucha muy sucia. Pero, en medio de aquella lucha, me di cuenta de una cosa. Ignorando a los hijos, a la familia, los años que pasamos juntos. Lo único que mi marido protegía hasta el final era a aquella mujer. Fue ahí cuando caí en la realidad. Acabé presentando la demanda de divorcio y una demanda contra la amante al mismo tiempo. Después de un año de una lucha terrible, finalmente pusimos punto y final. Como el divorcio fue causado por la infidelidad de mi marido, pensé que sería un proceso fácil, pero no fue tan simple como esperaba. Fue bastante difícil, pero, viendo el resultado, legalmente, mi lado salió mucho más beneficiado. En el juzgado de divorcio, mi marido renunció a la custodia de los hijos. Él sabía que los niños tenían un vínculo mucho más fuerte conmigo, y, sinceramente, yo no quería, por nada del mundo, que mis hijos crecieran con una madrastra como aquella. Por eso, luché con uñas y dientes para quedarme con la custodia, y lo conseguí. El problema vino después. Tener que criar a 3 hijos sola y ganarme el sustento al mismo tiempo era demasiado difícil. Recibía la pensión alimenticia, y también mi sueldo de la empresa, pero eso era manifiestamente insuficiente para criar a 3 hijos. Incluso con la ayuda de mi madre, no llegaba. El día de cobro era siempre bienvenido, pero el día de ver el extracto de la tarjeta de crédito era siempre asfixiante. Con el tiempo, la situación fue empeorando. Los gastos de educación de los 3 hijos empezaron a retrasarse. Y siempre que recibía un mensaje diciendo que el pago del comedor estaba atrasado, el corazón se me hundía. Pensé que, después de divorciarme, podría vivir con más dignidad e incluso más feliz. Pero, en realidad, no fue nada de eso. Cuanto más difícil se ponía, mayor era mi dolor. Y el pensamiento, ¿por qué mi vida se ha convertido en esto?, no se me iba de la cabeza. Y naturalmente mi resentimiento hacia aquella amante también crecía. Además, después del divorcio, mi marido nunca más vino a ver a los hijos. Nunca me contactó para organizar las visitas, ni siquiera una llamada para saber cómo estaban. Probablemente, aquella mujer le dijo que no los viera. ¿Cómo lo sé? Porque durante aquel año de lucha, mientras presentaba la demanda de divorcio y la demanda contra la amante, le pedí una indemnización, y ella, para no pagar, montó un escándalo. Pero no podía dejar de pagar algo que fue determinado por ley. Después de mucha lucha, acabé recibiendo el dinero. Después de todo resuelto, y de que ella se casara con él, cortaron completamente el contacto, como si nuestros hijos nunca hubieran tenido un padre. Al ver aquello, sinceramente, ya ni me sorprendí. Hacía mucho que había perdido las esperanzas, pero después de aguantar aquel periodo difícil durante cerca de un año, empezaron a llegar días en los que finalmente podía respirar. No es que mi situación económica hubiera mejorado de repente. Fue más que me acostumbré a trabajar de madrugada en la limpieza, de día en la empresa, y los fines de semana a tiempo parcial para ganarme la vida. Ni soñaba con tener tiempo para estar con amigos. Ya ni me acordaba de la última vez que había tomado un café con calma. Hasta que, un día, una amiga de toda la vida me contactó. «Carmen, ¿estás viva?» «Últimamente no das señales», me preocupé. «Bueno, consigo abrir los ojos por la mañana». «¿Y tú? ¿Estás bien?» «Perdona por no haberte contactado primero. No digas esas cosas tan tétricas. Sé que andas ocupada. No digas eso.
A la hora de comer, voy a tu trabajo y comemos juntas. Aquellas simples palabras me sentaron tan bien. Me sentía agradecida y, al mismo tiempo, un poco culpable. Era una amiga que sabía bien las dificultades por las que pasaba. Como si supiera que me sentía culpable, insistió y acabamos quedando para comer. En cuanto me vio, dijo que teníamos que comer algo que nos diera fuerza, y me arrastró a un restaurante. ¿Qué vamos a comer? Ay, ya hemos llegado a una edad en la que necesitamos estas cosas. Viéndote la cara, necesito darte algo que te revigore, pero no se me ocurre nada. A la hora de comer, debe de estar todo lleno. Aquel de allí parece espacioso, vamos a comer cualquier cosa. Hoy, invita a la amiga. Con este tiempo apetece una sopa caliente. Gracias. Me voy a aprovechar. Nunca, pero nunca imaginé que, al entrar en un restaurante para comer con mi amiga, me encontraría con mi exmarido y aquella amante. Se dice que el mundo es un pañuelo, pero nunca pensé en la probabilidad de encontrarnos de esta forma. Vivíamos en la misma zona, y después del divorcio, solo habíamos cortado relaciones, por lo que pensé que quizás algún día nos veríamos. Pero al tenerlos allí delante, sentí que se me revolvía el estómago. Yo, que estaba con la cuchara en la mano, me detuve un instante, y mi amiga, al ver mi expresión, lo entendió inmediatamente. Oye, Carmen, ese de ahí, ¿es él? Sí. Es él. Qué puta mala suerte. ¿Quieres que nos vayamos? No. No tenemos por qué huir. Vamos a comer. En aquel momento, solo quería fingir que no los veía, comer en silencio e irme. Había quedado con mi amiga después de tanto tiempo, y no quería estropear el ambiente. Por eso, seguí comiendo con la cabeza gacha, pero sentía sus miradas en nuestra dirección. Si tienen una pizca de decencia, se irán sin decir nada, pensé, y me esforcé por ignorarlos. Afortunadamente, lo vi pagar e irse primero y sentí un alivio, pero, poco después, la amante volvió a entrar en el restaurante, sola. Había mandado a mi exmarido a esperar fuera. Se veía perfectamente que había vuelto a propósito para hablar conmigo, y, como esperaba, se acercó a mi mesa y abrió la boca. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos aquí? Es Carmen. ¿Verdad? Yo. ¿Qué cara de amargada tienes? El divorcio debe de ser muy duro. Iba a levantar la cabeza, mirarla de reojo e ignorarla. Pero no se detuvo ahí. El destino de las personas es impredecible. Antes parecías tan llena de ti, y ahora pareces una vieja. Deberías haber sido más buena, ya que te ibas a divorciar de todas formas. ¿Por qué fuiste tan cabezota y nos fastidiaste a todos? En ese momento, mi amiga se inclinó hacia mí. No sé si para protegerme o para enfadarse por mí, pero yo se lo impedí. Extrañamente no sentí rabia. Al contrario, me dieron ganas de reír al pensar esta pobrecita todavía no se ha enterado de nada. Por eso, lentamente, con una sonrisa, dije solo una frase. Pareces tener una vida muy tranquila. Pensé que ibas a montar un escándalo. Pero aguantas bastante bien. Pero por muy segura que estés, ya verás que criar hijos es difícil. Tú, que nunca has criado a un hijo, ¿crees que puedes llevar a nuestros 3 a la guardería y al colegio todos los días? La expresión del amante se heló por un instante. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué iba yo a criar a tus hijos? ¡Ay, por Dios! ¿Todavía no sabías que el cabrón de Javier ha recuperado la custodia de los hijos? Bueno, se le da bien hacerse el santo y engañar a los demás. Ella no sabía absolutamente nada. Desde el inicio del divorcio, decía que no quería, por nada del mundo, criar a los hijos de otra mujer. Incluso se oponía a que él pagara la pensión alimenticia. Sabiendo que era así, yo también tenía miedo de que les hiciera daño a los niños o los maltratara. Por eso no quería entregárselos. Así que, aunque con dificultades, decidí asumir la responsabilidad y me quedé con ellos. Pero mi exmarido, a pesar de no haber cambiado su naturaleza, era un padrazo. Delante de la amante, fingía que solo existía ella. Pero yo sabía que su amor por sus hijos era mayor. Cuando hablamos de divorcio por primera vez, su mayor preocupación fueron los niños. Por el contrario, la amante solo pensaba en deshacerse de los hijos y tener los suyos propios. Quería tener sus propios hijos y quedarse con el patrimonio de mi exmarido y el amor de mi exsuegra para ella. Por eso, la existencia de nuestros hijos le resultaba tan inconveniente. Mi exmarido, de cara a la galería, le dijo a la amante que no se quedaría con la custodia de los hijos y que no pagaría la pensión. Pero por detrás,
Acordó conmigo enviarle secretamente la pensión a través de la cuenta de mi exsuegra. Y mi exsuegra, el amor de abuela no desaparece así como así, incluso después del divorcio, venía a ver a sus nietos con frecuencia. Y la amante era la única que no sabía nada. ¿Saben lo que mi exmarido me dijo cuando nos divorciamos? Que la amante no quería, por nada del mundo, criar a los hijos. Por eso le dijo que no los contactara ni los viera. Y me propuso cederme la custodia por solo un año. Sinceramente, para criar hijos, la relación afectiva es importante, pero el dinero también es crucial. Los niños pasaban más tiempo conmigo, pero no odiaban a su padre, al contrario, incluso lo querían, aunque no tanto como a mí. Por eso, acepté. Pero, durante aquel año, mi situación económica empeoró mucho. Al ver a mis hijos sufrir, mi exmarido decidió que ya no podía seguir así, y, hacía poco, se los había llevado. Como ella parecía no saber nada, aproveché el encuentro para contárselo todo. Así, podría entender la situación más rápidamente y prepararse para cuidar de nuestros hijos. ¿No creen? Estás intentando crear cizaña porque no tienes dinero. Yo nunca he oído nada de eso. Estás intentando deshacerte de ellos porque no tienes medios, ¿verdad? De repente, ¿quieres que yo críe a 3 hijos? Deshacerme de ellos. La expresión es un poco fuerte. Pero, ¿qué se le va a hacer? Fue lo que acordamos cuando nos divorciamos. ¿Qué? ¿Desde el divorcio? Dime cosas con sentido. ¿Qué acuerdo es ese? La custodia de los hijos se quedaba conmigo durante un año, y después volvía al padre. ¿Qué más iba a ser? Pero tú no lo sabías, ¿verdad? Me dijo que no necesitaba pensión alimenticia. La única condición era que yo entregara la custodia y pudiera verlos 2 veces al mes. Parece que iba a hacerlo sin decirte nada. La expresión de la amante mostraba que no estaba siguiendo el hilo. No era que no entendiera, era más que no quería entender. No puede ser. ¿Y nuestro hijo? Estoy embarazada. Por eso, íbamos a casarnos oficialmente pronto. Si vamos a tener un hijo, tenemos que cuidar del nuestro. ¿Cómo voy a criar a tus 3? Al oír aquello, no pude evitarlo y me eché a reír. Intenté controlarme, pero acabé haciendo ruido. La gente en el restaurante me miró, pero no podía parar. Era realmente una broma. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Te parece que esto tiene gracia? No. Es solo que... Me alegro de que hayas conseguido quedarte embarazada. ¿O es que lo has estado engañando con otro hombre? ¿De qué estás hablando? Ese cabrón al que tanto amas. ¿No sabías que tiene un defecto en los espermatozoides? ¿Qué? Eso es ridículo. Entonces, ¿cómo tuviste tú 3 hijos? Hicimos fecundación in vitro, claro. Más del 80% de sus espermatozoides no tienen cola, así que teníamos que elegirlos uno a uno. Fue un sacrificio, pero conseguimos tener 3. Pero en la última consulta en el hospital dijeron que sería difícil volver a concebir. Es un milagro. ¿Cómo te has quedado embarazada? A esa pregunta la amante no pudo responder. Se quedó blanca como la pared y se dejó caer en la silla. Yo sabía que ella, hasta entonces soltera, deseaba mucho tener su propia familia. Por eso, su expresión era aún más vívida. Pero al final, el hijo era realmente de mi exmarido. El poder del amor debe de ser grande. Al oír eso, sinceramente, me decepcionó un poco. Si la situación hubiera sido aún más caótica, habría sido un espectáculo digno de ver. Ah, no lo sabías. Secretos así suelen guardarse bien, ¿verdad? Por eso mi exsuegra todavía viene a ver a nuestros hijos con tanta frecuencia. Para una familia donde el heredero es precioso, tener 3 hijos varones. ¿Creías que era un vínculo que se cortaba tan fácilmente? La pensión. La custodia. Ahora vas a tener que cargar con todo. ¿Qué se le va a hacer? La amante me miraba, mordiéndose los labios. Al verla así, extrañamente, recordé el pasado. Y, sin querer, mis últimas palabras fueron dichas con un poco de sinceridad. En una familia así, si dices que no puedes, no te pondrán de patitas en la calle. De todas formas, buena suerte. Yo, finalmente, voy a poder vivir en paz. Gracias a ti. ¿Quién iba a decir que, en la vida, aún iba a recibir un favor de una amante? Y era verdad. ¿Quién iba a decir que, en la vida, aún iba a recibir un favor de una amante? El día que mi padre nos abandonó, al ver a mi madre llorando abrazada a sus hijas, me juré a mí misma: yo no voy a vivir así. Si me pasa lo mismo, dejo a los hijos,
y me voy a vivir mi vida. Pero, cuando la misma situación me ocurrió a mí, también yo, pensando en mis hijos, pospuse el divorcio, aguanté, y al final, me fui con los 3. Después, cuando mi situación económica se deterioró, y vi a mis hijos sufrir, tomé la decisión de mandarlos con su padre. Fue una decisión pensando en ellos. Pero al mismo tiempo, fue mi salvación. Y así, por vueltas y revueltas, gracias a la amante, encontré mi salvación. La amante, en aquel momento, se puso pálida, y literalmente, se desmayó echando espuma por la boca. La gente gritó, los camareros corrieron, fue un caos. Simplemente pagué la cuenta y salí del restaurante con mi amiga. Me sentí tan bien que acabé pagando yo la comida. Mi amiga, que ni siquiera pudo comer en condiciones por mi culpa, se alegró por mí, como si el problema fuera suyo. Y yo, como estaba previsto, mandé a los hijos con mi exmarido. Emocionalmente, no tiene sentido. ¿Qué madre ve a sus hijos solo 2 veces al mes? Sinceramente, mientras les hacía las maletas, las manos no me paraban de temblar y, hasta el último momento, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Pero, pensando en mi situación en aquel momento, pensé que sería mejor para ellos vivir con su abuela paterna y un padre con más medios que con una madre que, de tanto trabajar, apenas les veía la cara. Mi exmarido acabó viniendo a buscar a los niños. Debió de tener una, o mejor dicho, 10 discusiones con la amante. Pero, como su amor por los hijos era mayor, no renunció a ellos. Dijo que, por ahora, iba a cuidarlos con la ayuda de su madre. Como los niños estaban muy apegados a mí, él también entendió que sería imposible cortar completamente la conexión conmigo, pensando en el bienestar de ellos. Mi exsuegra también pensaba lo mismo. A partir de ahí, su actitud hacia mí se volvió muy sumisa. Cuando me contacta por los niños, es casi suplicando. ¿Y la amante, qué le pasó? Dicen que después de desmayarse en el restaurante aquel día, en cuanto recuperó la conciencia, fue a ver a mi exmarido y montó un escándalo. No sé de dónde sacó la confianza, pero parece que pensaba que, si tenía un hijo de sangre, conseguiría superar a los 3 hijastros. Patético. Ella, que tanto quería un hijo, parece que quería tener más. Dijo que, aunque se había quedado embarazada la primera vez, sería difícil tener más, y amenazó con demandarlo por haberle ocultado el defecto de los espermatozoides. Llegó a decir que, si traía a los hijos a casa, o gastaba un céntimo en ellos. Al oír esto, mi exmarido y mi exsuegra no debieron de quedarse de brazos cruzados. Al final, con los secretos más íntimos de mi marido revelados, él debió de decidir que no había razón para seguir con ella. Oí que la obligó a interrumpir el embarazo, y que terminaron la relación. Como no estaban casados oficialmente, sino que eran pareja de hecho, la separación fue más sencilla de lo que se esperaba. Curioso, ¿verdad? La amante, que tanto quería tener su propia familia, acabó perdiendo al hijo, la relación y quedándose sola. Después de eso, hasta vino a buscarme. ¿Saben lo que me dijo? Oye, Carmen, zorra asquerosa, ¿creías que iba a dejar esto así? Mi vida está así por tu culpa. Voy a demandarte por daños y perjuicios, así que ve ahorrando dinero, ¿vale? Y también voy a demandar a ese cabrón de Javier. Vosotros 2 no os libráis de mí. ¿En serio? ¿Vas a demandarme por daños y perjuicios? ¿Qué cara más dura? ¿Qué daños has tenido tú? Estás volviendo con Javier, ¿verdad? Si no, ¿por qué de repente se ha quedado él con los hijos y tu suegra está de tu parte? No necesito verlo para saberlo. Has sido tú la que ha vuelto arrastrándose a él, haciéndote la pobrecita, usando a los hijos como excusa. Miserable, no te voy a dejar en paz. Te estás montando una película en la cabeza. Haz lo que quieras. No sé por qué vas a gastar dinero en un juicio que vas a perder. Al ver a una persona en este estado, hasta el amor de 1000 años se desvanecería, ¿no creen? Además, mi exmarido, después de vivir con ella, debió de darse cuenta de que no era gran cosa. Y, pasado poco más de un año, su actitud se enfrió por completo. Y así, fue abandonada. Fue lo que me contaron. En realidad, yo no quería saber estas historias. Pero mi exsuegra, al contactarme por los niños, me lo contó todo, con todo detalle, incluso cosas que no necesitaba saber. Después de oírlo todo, ¿qué sentí? Más que satisfacción, el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue que la ley del karma
realmente existe, y sentí que finalmente podía dormir tranquila. Después de entregar a los niños, finalmente pude respirar aliviada. Fui dejando los 3 trabajos que tenía. Y ahora vivo a mi propio ritmo, pero como soy madre, empecé a ahorrar de nuevo para mis hijos, para poder ayudarlos si necesitan mucho dinero en el futuro. Viviendo con mi madre, siento que he vuelto a tener una vida de persona. No sé si la justicia es algo grandioso, pero vi, con toda certeza, que la felicidad construida sobre la desgracia ajena no dura mucho. Por eso, ahora, no voy a tener ambiciones desmedidas. Simplemente voy a vivir mi vida, de forma honesta y correcta. Gracias por haber escuchado mi historia hasta el final.